Dáselo fuerte al Rey. La semana pasada comenzamos esta serie que hemos llamado la arquitectura e ingeniería de la ciudad. No sé si Mr. Brian tiene por allí la imagen. La arquitectura e ingeniería de la ciudad. ¿Esto para qué? Esto para de alguna forma ir mostrando lo que es la visión, la misión, el ADN, nuestra asignación como casa. Recuerdo que Dios, por medio del profeta Ezequiel, le dijo al pueblo que le mostrara al pueblo la casa, el diseño de aquella casa. Por ende es importante siempre declarar la visión, mostrar el diseño, mostrar la asignación, mostrar el llamado. En esa dirección, la semana pasada hablábamos acerca de la ruta de edificación. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ruta de edificación. Y en ese sentido, hoy yo quiero hablarles acerca de la ruta de Jesús. Dígalo conmigo, la ruta de Jesús. ¿Sí? La ruta de Jesús. A ver, Mr. Brian, si me ayudas allí. Vamos a colocar de una vez la ruta para refrescarla, la imagen, ¿no? De lo que es la ruta de edificación. ¿Me das señal allí? Creo que ahí viene la ruta. Perfecto. Ruta de edificación. Estación 1, diga conmigo, estación 1. Diga me alimento. ¿Sí? Me alimento. Número 2, me uno. Eso tiene que ver con comunión. ¿Sí? Número 3, me desarrollo. ¿Sí? Debemos ser productivos, proactivos. Y número 4, me multiplico. Sencillo, ¿verdad? Vamos a ver, me alimento, me uno, me desarrollo, me multiplico. Una vez más, me alimento, me uno. Puedes poner la última, que en la última, Brian, está todo el cuadro completo. Adelante, dale a la que sigue. Allí está. Me alimento, me uno, me desarrollo, me multiplico. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque toda visión necesita una implementación. Toda visión necesita una forma de pasar del punto A al punto B, del punto B al punto C. Podemos tener una buena idea, pero yo decía la semana pasada que las ideas, si no se implementan, si no se trabajan, no sirven de nada. La idea puede ser genial, pero una idea en ese estado de idea no sirve de nada. No sirve. Entonces hoy yo quiero mostrarles la ruta de Jesús. Dígalo conmigo, ayúdeme, acompáñeme. La ruta de Jesús. Amados, desde la perspectiva bíblica, hay dos rumbos, hay dos caminos, hay dos vías y por ende hay dos destinos. El dicho popular dice que cada persona toma un rumbo, ¿no es cierto? Cada persona toma un rumbo, cada persona toma su camino, cada persona decide cuál camino va a tomar. Pero si vamos a la luz de la Escritura, no hay tal cosa como muchos caminos. No hay tal cosa como muchos rumbos. Escrituralmente solo hay dos caminos. Proverbios 16:25 dice, me gustaría allí que me ayudes. Proverbio 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Eso lo plantea allí el proverbista. Observemos nosotros un detalle importante. Oiga,
Lo que aquí se nos está diciendo es que según la perspectiva de alguien, este camino parece derecho, pero no es derecho. ¿Estamos aquí? ¿Me sigue? Es un camino que parece derecho, pero no es derecho. ¿Por qué no es derecho? Porque el texto es revelador. Dice que su fin es camino ¿de qué? Es camino de muerte. Ahora, aunque no voy a entrar en algo que he venido trabajando, estudiando, oiga, me llama la atención la expresión parece. Es un camino que parece derecho. Y esto yo lo puedo conectar por la gracia que el Señor me ha permitido administrar. Lo conecto con lo que sucedió en el huerto. En el huerto hubo un parecer. A el hombre le pareció que el fruto del árbol era bueno. ¿Lo está viendo? A el hombre le pareció que el fruto del árbol era ¿qué? Era bueno, agradable a la vista, era bueno para comer. Pero Dios le había dicho que no comas del árbol porque vas a morir. Ni siquiera lo toques porque vas a morir. Pero a ellos les pareció que era bueno. En ese sentido, nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos? ¿Sí? Como hijos de Dios necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos ser entendidos en los aspectos espirituales. Y una de esas cosas que podemos ver, podemos discernir, identificar y entender es lo siguiente. La Escritura dice que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. En ese sentido, hay cosas que a nuestro corazón y a nuestra mente le parecen derecho, le parecen correcto. Pero si nosotros queremos ser acertados en las decisiones que vamos a tomar, acertados en la ruta de vida a seguir, en ese camino a transitar, nosotros vamos a tener que dejar a un lado de pronto la capacidad que tenemos de sentir, de reconocer, de pensar, de identificar y consultarle a Dios qué es lo que realmente está establecido como derecho. Repito, el camino que nos muestra Proverbios dice, parece derecho, pero no es derecho. Parecido, pero no lo es. Para Adán y Eva el fruto parecía bueno, pero no era bueno. Tenemos entonces que el primer camino es un camino que parece bueno. Es un camino que parece derecho. Pero ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el resultado? Muerte. Dígalo conmigo, muerte, sin miedo. Sin miedo que usted ya fue librado de la muerte. De la muerte espiritual. ¿Sí? Usted ya fue librado de eso. Entonces, oiga, diga, por un lado, camino de muerte. Y si no es porque Jesús, el Cordero de Dios, se presenta en la realidad de los hombres, si no hubiese sido por Jesús, usted y yo no hubiésemos conocido el otro camino. Es hasta que Jesús llega que Él mismo dice,
Yo soy. Yo soy el camino. Aquel camino parece derecho, pero es un camino de muerte. Jesús ahora dice, yo soy la verdad. Y este camino, yo soy la vida. Entonces tenemos escrituralmente dos vías, dos rumbos, dos caminos, dos rutas. Un camino de muerte y un camino de vida. Bienaventurados aquellos que han sido inteligentes y que han decidido transitar por el camino de la vida. Bienaventurados. Qué interesante que en este pasaje de Juan, cuando el Señor dice soy el camino, aquí no queda registrado que es un camino que parece derecho. Porque aquí no queda registrado, mira, este camino de verdad, de vida, parece derecho. No queda registrado porque este camino no es un camino que parece, es un camino que es derecho. ¿Sí? ¿Lo entiende? Este camino no parece, este camino es derecho. Es el camino de la vida. Ahora, no es cualquier vida. No es la vida biológica, no es la vida psicológica, no es la vida neuroalmática, no es la vida anástrofe, que es la que se da por la cultura que embarga a una persona. No, es la vida zoé, es la vida espiritual, es la vida increada. Y decimos amén a esa vida increada, la vida eterna que Dios en su infinita gracia ha depositado en nuestros corazones. Este no es un camino que parece derecho, este es el camino derecho. No es un camino que se ve bueno, no, es el camino bueno. No es el camino que posiblemente me va a llevar a un buen destino. No, no, no. Es el camino que me lleva al destino perfecto. Al destino real, al destino que el Padre trazó para nosotros. Ahora bien, existen caminos oficiales. Cristo, el Hijo de Dios, es el camino oficial y legal del reino. Él es el camino legal. Él es el camino oficial. Si usted y yo, si alguien transita otro tipo de camino, estaría entonces transitando por lo que nosotros llamamos caminos verdes, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que existen caminos oficiales, autopistas oficiales, pero también existen caminos verdes? Porque es que, y para los que están fuera de Venezuela, de pronto si afuera no se entiende el término caminos verdes, lo que significa es un camino no legal, una ruta no legal. De hecho, el narcotráfico, para transitar su mercancía, usa muchas veces rutas no legales, transportes no permitidos. Entonces, lo que está fuera de Cristo se convierte en camino verde. Lo que está fuera de Cristo se convierte en ilegal. ¿Por qué digo esto? Porque aunque hay dos rumbos, dos rutas mostradas en la Escritura, cuando Adán muere y es echado del huerto, se comenzó a pavimentar un camino no legal. Comenzó a correr en tiempo y espacio un camino ilegal.
Entonces tenemos un camino legítimo, constituido por Dios, y tenemos un camino que el mismo hombre se ha construido, un camino que el mismo hombre se ha trazado. En ese sentido, el domingo pasado yo les mostraba, les compartía la ruta de edificación. Me alimento, me uno, me desarrollo, me multiplico. Yo quiero hoy mostrarte el camino de vida de Jesús. El camino de vida que Él transitó. Número uno, lo primero que observamos de Él es la estación que yo he llamado el niño nacido. Diga conmigo, el niño nacido. Esa es su primera estación en la tierra. El niño nacido. En esta estación, o antes de llegar el cumplimiento de esta estación, los profetas comenzaron a anunciar la llegada de un niño. ¿Cierto? Los profetas comenzaron a profetizar la llegada de un niño. Un niño es nacido. Un niño nacerá. Nacerá de una virgen. Antes de su nacimiento, el Padre comenzó a anunciarlo por medio de profetas. Entonces aquí podemos ver la primera estación de Jesús el niño, su nacimiento, su llegada al planeta, por demás espiritual, por demás celestial su nacimiento, por demás un acto soberano de la divinidad, porque hasta el día de hoy nadie ha nacido sobre la tierra donde no haya habido intervención de un hombre. Una mujer no va a quedar embarazada si no hay una intervención de un hombre, si no hay un esperma, y solo los espermas los pueden producir ¿quiénes? El varón. Pero Jesús, el niño, nació sin intervención de varón. Y esto para mí no es de sorprender, porque así como Isaac nació por intervención divina, Jesús no iba a ser menos. Porque aunque se necesitó la intervención de Abraham, pero ¿quién le activó todo aquello a Abraham? ¿Quién le activó todo su aparato reproductor a Sara? Fue Dios. O su aparato de concepción. Fue Dios. Entonces diga, el niño nacido. El niño nació en un pesebre. Pero como era una ruta, como era un transitar, como era un camino, él no se quedó con el pesebre. El niño nació en un pesebre. Él no se quedó con el pesebre. Él no se quedó en el pesebre. Y lo más grandioso es que el pesebre no se quedó en él. Eso somos nosotros. Nosotros nos quedamos con el pesebre y el pesebre se queda en nosotros y vivimos la vida llevando el pesebre. ¿O no? ¿Qué es el pesebre? Es la condición inicial de cómo yo nací. Es la condición inicial de cómo usted nació. De repente usted fue el resultado de un error de su mamá, de un error de su papá, y usted lleva toda la vida arrastrando con eso. Usted está arrastrando su pesebre. El niño nació en un pesebre, pero él entendió que eso era un camino, eso era una estación de su vida. Él no se quedó en el pesebre, ni se quedó con el pesebre, ni el pesebre en él. Jesús, el adolescente sujeto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en su adolescencia la Biblia muestra indicios, hechos, detalles de su sujeción a su Padre Celestial y a sus padres terrenales.
Jesús en su adolescencia sabía que en realidad su papá, José, no era su papá biológico. Porque él dijo, en los negocios de mi padre, ¿cuántos años tenía? 12 años. En los negocios de mi padre me es necesario estar. La pregunta es, ¿en dónde estaba en ese momento? En el templo, debatiendo con los doctores de la ley, debatiendo acerca de las escrituras. Él debió estar entonces en la carpintería de su papá José, pero él no estaba en la carpintería. Ya a esa edad es un niño que tiene inteligencia. De hecho dice que crecía en sabiduría y en inteligencia, en gracia para con Dios y los hombres. Él no dice, en los negocios de mi padre me hizo estar, y él estaba en la carpintería echando martillo. No, estaba debatiendo. Pero después que él se les pierde a sus padres, no se registra que lo haya vuelto a hacer. Era un niño sujeto, un adolescente sujeto. Estación número 2, el joven enviado. Estación número 3, eso era para ver si estaban al pendiente, porque todo está fríamente. Número 3, el joven enviado. ¿Cuántos años tiene cuando él inicia su ministerio? 30 años. Y en esa estación, él llama a 12 chamos más, a 12 jóvenes más. De hecho, se cree que los más adultos eran él y Simón. 30 años. Un joven con 30 años y con 12 jóvenes más trastornaron al mundo. Diga, wow. Trastornaron al mundo. Dividió la historia. Número 4, su otra estación, el cordero sacrificado. A sus 33 años, Jesús cumple la razón por la cual había nacido. Él consuma la razón por la cual había nacido. Levanta tu mano y acompáñame en esta declaración. Esa debe ser una meta en nosotros. Nosotros vivir y consumar la razón por la cual el Padre nos hizo nacer. ¿Sí? ¿Lo recibes? Dile, Padre, permíteme vivir. Permíteme consumar y concretar la razón por la cual me hiciste nacer. Esa es mi oración por esta casa. Esa es mi oración para esta iglesia. ¿Tú sabes por qué Juan el Bautista fue un éxito en su ministerio? Porque él vivió y concretó la razón por la cual había nacido. Él había nacido ¿para qué? Para prepararle el camino al camino. Él había nacido para ir mostrándole a su generación el camino que venía. Para eso nació Juan. Su ministerio solo duró 6 meses. ¿Usted se imagina usted desarrollar un ministerio en 6 meses? ¡Wow! Papá no tuvo que esperar por 5 años para que Juan lo hiciera. Dios no tuvo que esperar 10 años para que Juan lo hiciera. Lo hizo en 6 meses. Fue un éxito su ministerio. Por eso es que no podemos comparar nuestros ministerios, comparar nuestras asignaciones. No se puede comparar, no podemos medir el ministerio de Juan con lo que Elías hizo. Elías tenía su función.
Pero Juan en 6 meses fue un éxito. Jesús había concretado la razón por la cual había nacido. Número 5, estación 5. El Cristo resucitado. A estas alturas de su desarrollo y crecimiento en Cristo, ¿cuántos ya saben que en Jesús estaba escondido el Cristo? ¿Cuántos ya eso lo comprenden, lo digieren? Por eso es que Pablo le dice Jesucristo o Cristo Jesús. Porque allí está contemplado todo lo que se hizo, lo que él hizo en carne y después lo que sigue haciendo como espíritu vivificante. En Jesús estaba escondido el Cristo. Ahora este Cristo es glorificado. Por eso es que el cuerpo de Jesús es un cuerpo glorificado, es un cuerpo transformado. Vemos a un Jesús que después de resucitado puede comer. La pregunta es, ¿un espíritu come? Pues Jesús comió. El Señor después de resucitado comió. Y eso para algunos aquí es una muy buena noticia. Porque si el Señor comió, que Él es la primicia de los que resucitan, quiere decir que usted y yo, después que tengamos el cuerpo glorificado, seguiremos comiendo. Con la buena noticia es que no creo que engordemos, aleluya. Mire, usted tiene que ver a Armando con un cuerpo glorificado. Amados, en serio le estoy diciendo esto y es en serio. Una persona con un cuerpo glorificado no es obesa. Cuando yo tenga el cuerpo glorificado, usted no va a ver los cauchos que tiene Ociel. No lo va a ver. No lo va a ver. En un cuerpo glorificado se acabaron las celulitis. En un cuerpo glorificado los salones de belleza van a quebrar. Porque usted no será fea. Usted sabe el himno que dice: allí no habrá tribulación, ningún pesar. Usted sabe el himno, ¿no? Que se cantaba o se canta en los velorios, ¿no? Bueno, yo creo que se puede modernizar. Allí no habrá plancha ni tinte, no habrá necesidad. Los que hacen ejercicio ya no lo harán más. Para bajar kilos, ya no lo harán más. Y el que en vida fue extremadamente flaco, allí tendrá el cuerpo perfecto, pues. Oye, siempre hay personas que les da como complejo, es que son muy flacos, es que tengo que meterme un short con un jean para que se me vea alguito. No, ahí le van a dar la carne que le faltó. Número 6, el rey recibido en gloria. La primera estación es el niño nacido. La segunda es el adolescente sujeto. La tercera, el joven enviado. La cuarta, el cordero sacrificado. El quinto, el Cristo resucitado, glorificado. Y la sexta, el rey recibido en gloria. Le estoy mostrando el trayecto del Señor. Le estoy mostrando el camino que Él transitó. Se lo estoy resumiendo desde que nació hasta que fue recibido arriba en gloria. Pero este es todo su trayecto de vida. Pero yo quiero que veamos qué fue lo que Él hizo, a qué se dedicó
¿En qué se concentró en medio de ese trayecto? Oiga, Jesús siempre se alimentaba. Y esto tiene que ver con nosotros. Pónmela, mi alimento, Brian, mi alimento, ahí. Ahí está, mi alimento. Jesús siempre se alimentaba. Diga, mi alimento. Amados, cuando usted observa, cuando usted revisa, cuando usted se detiene, usted podrá ver que Jesús siempre comió del árbol correcto. Siempre comió del árbol correcto. Siempre tomó la fruta correcta. Siempre ingirió el alimento correcto. Cuando usted observa al Señor, Él estuvo abastecido. Él siempre tuvo alimento en su despensa espiritual. De la llenura del corazón habla ¿la qué? La boca. ¿Cómo nosotros detectamos que Jesús siempre estuvo abastecido? Amados, porque su boca estaba llena. Su boca llena era el resultado de una despensa llena. Su boca llena era el resultado de un corazón lleno. Jesús nunca pasó necesidad espiritual, hambre espiritual. Nunca. Porque Él siempre comió, se alimentaba, comió bien. Dígame alimento. Ahora, en ese trayecto que le muestro, ¿a partir de cuándo Jesús comenzó a alimentarse? Bueno, tenía 12 años. Por lo menos el dato más acercado a su infancia es ese, que con 12 años ya tenía inteligencia. Con 12 años ya manejaba un grado de inteligencia que asombraba a los maestros de la ley, ¿o no? En otras palabras, podemos aventurarnos a llegar a ciertas conclusiones. Es posible que desde muy niño, porque según la cultura judía, había un mandato al levantarse en la casa, en el dintel, en todo tiempo, al acostarse, debían tener la ley. Debían guardar la ley. Y esto es un reto para nosotros, para nuestra generación, para la iglesia posmoderna. Esto es un reto. Y este reto se parece a lo que decía en domingos pasados. Una cosa es ministrar al Señor. Podemos estar emocionados ministrando. Podemos estar engolosinados ministrando. Pero si no estamos administrando a Cristo, entonces nuestra administración va a ser corta. Nuestra administración puede ser infructuosa incluso. Porque para que nuestra administración sea según Dios, debemos estar administrando a Cristo. Y es un reto. ¿Cuál es el reto? El Señor se alimentaba. El Señor se nutría. Él comía. El reto para nosotros es de lunes a sábado que comemos. De lunes a sábado que comemos. Es el reto para nosotros. Amado, una iglesia no puede acordarse de Dios, o el creyente no puede acordarse de Dios cuando tiene un problema. No podemos acordarnos de Dios cuando tenemos una enfermedad. No podemos acordarnos de Dios solamente cuando estamos en el lecho de muerte. No podemos acordarnos de Dios cuando estamos pasando una situación que nos está asfixiando. No es el deber ser. Siempre se alimentaba. Él estaba abastecido. Por eso Él tenía una boca llena de palabra, llena de vida. Por eso cuando hablaba, lo muerto resucitaba. Por eso cuando hablaba, lo estéril era fértil.
Por eso cuando hablaba la gente decía, habla como quien tiene autoridad. Él se alimentaba. Las veces que él se alejaba, era para alimentarse. Las veces que él se iba a orar, era para alimentarse. Este es un reto para nosotros. Mientras nuestro estómago biológico tiene horas muy puntuales para comer, un cuerpo sano va a sentir hambre en el desayuno, al mediodía y en la cena. ¿Por qué digo un cuerpo sano? Porque hay unos que no son tan sanos, que tienen hambre a toda hora. Ya eso no es normal, ¿verdad? Almuerzan y a la 1:30 ya no tengo hambre otra vez. ¿Qué es eso? Eso no es normal. O hay que desparasitarlo o algo raro pasa. Pero su cuerpo biológico, él va a desayunar, él va a sentir hambre en la mañana, al mediodía y por la tarde y noche. Amado, pero su estómago del alma come a cada instante. Y cuando Pablo dice, mire cada uno cómo sobreedifica, yo me atrevería a decir, mire cada uno lo que está comiendo. Porque a cada instante estamos masticando algo. Algo que vemos, algo que percibimos, algo que pensamos. A cada instante. Entonces, vean esta estación del Señor. Se alimentaba constantemente. Se alimentaba. Siempre se alimentaba. Tenía un corazón lleno y el resultado era que su boca estaba llena de pan. Por eso él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Número 2, avanza en la 2, Brian. Me uno, amados. Jesús siempre tuvo comunión con su Padre y con otros. Dígalo conmigo, siempre tuvo comunión con su Padre y con otros. Oiga, los tiempos de comunión de Jesús están allí a la vista, eran evidentes. Jesús nunca se muestra, nunca hay como cierto destello de que Jesús en algún momento se haya alejado de su Padre. Él se alejó quizás de José, pero no de su Padre Celestial. Siempre estuvo cerca. Siempre tuvo esa conexión. De hecho, Jesús habló más de su Padre Celestial que de su papá José. Su papá José lo honraba. A su papá José en situaciones puntuales lo nombró. Pero él tenía una relación con su Padre Celestial. Digo relación para que se entienda. Sabemos que es más que eso, que es una intimidad. Que es una unidad, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso también vale, el que se une al Padre, un espíritu es con el Padre. Porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, y si usted está unido al Hijo, usted está unido al Padre, ¿sí o no? El Señor siempre tuvo esa comunión con el Padre. Sus tiempos intencionales con el Padre eran evidentes. Pero también Él siempre tuvo tiempos de comunión con sus discípulos. Porque la Escritura dice que llamó a 12 para que estuviesen con Él. Amado, le voy a decir algo. Esto no es un discipulado. Lo que Jesús tuvo con los discípulos no es el discipulado que generalmente quizás se conoce. Bueno, tienes que pasar por 5 niveles. Nos vemos aquí los días, todos los sábados o todos los martes. Y al terminar del discipulado, el último nivel, ya eres un discípulo. Amado, observe cómo fue la forma que lo hizo Jesús. A mí me encanta esa forma. De pronto para nuestra realidad es un poco compleja. Para los que tenemos familia,
responsabilidades. Pero cuando Él llama a sus 12 discípulos, esos 12 estuvieron con el Señor. Esos 3 años estuvieron juntos, viviendo, conviviendo, 24/7. En las mañanas al levantarse, allí estaban juntos. Al mediodía, allí estaban juntos. No fue un mes, 3 años. Jesús sabía que lo que Él iba a hacer, por más que Él fuera el Cordero, el Hijo de Dios, lo podía hacer solo. Amados, los 12 discípulos, ese grupo allí pequeño de 12 discípulos, estaba anticipando lo que sería la iglesia de Cristo. Los 12 discípulos antes de la cruz era un anticipo, era un anuncio de lo que se iba a constituir después de la resurrección del Señor. ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece que estas 13 personas, Jesús y los 12, a qué se parece que siempre estaban juntos? ¿A qué se parece que tenían sus diferencias, el otro peleaba con el otro, pero al final del día terminaban juntos? ¿O no tenían diferencias? ¿O no tuvieron sus discusiones? ¿O no peleaban? Pero pregunto, ¿se dividieron? Terminaban juntos. ¿A qué se parece? Amados, eso es un concepto de familia. Los hermanos pelean, los hermanos discuten, los hermanos... Pero era un concepto de familia. ¿A qué se parece? Que están juntos por 3 años, mañana, tarde y noche, de madrugada, en vigilias. ¿A qué se parece? Es un concepto de matrimonio. Juntos hasta que la muerte. Es un concepto. Diga, comunión con el Padre, comunión con otros. Jesús está allí anticipando, mostrando lo que es la iglesia. La iglesia es un concepto de familia. Es un diseño de familia. A mí me debe doler su dolor. A mí me debe preocupar tu preocupación. Pero a mí me debe alegrar tu alegría, tu éxito, tus logros. Yo debo celebrarlos. Yo debo disfrutarlos. Pero hoy en día, tristemente, se puede ver que el éxito de usted produce incomodidad en otros. Su alegría produce envidia en otros. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un concepto de familia. Nos unimos, hay comunión, somos uno. Un espíritu, una fe, un Padre, un Señor, un Salvador, un Rey, un reino, una unción, un bautismo, un alimento, una calle, un río, una cruz. Es el concepto de uno, un pacto. Por eso yo debo unirme. Porque en la unión está la perfección, en la unión está la edificación mutua. Yo debo unirme. Yo debo anhelar estar, yo debo anhelar ser parte. Estoy consciente que en nuestro plano terrenal la iglesia tiene sus diferencias. Siempre habrá el asunto, el roce, el estira y encoge, la diversidad de gustos y colores. Pero eso es normal. ¿O no existe en su casa? ¿O usted nunca ha peleado con su esposa o con su esposo? ¿O usted nunca ha tenido una opinión distinta, usted y su esposa? ¿O usted y su esposa nunca han peleado? ¿O usted y sus hijos nunca han peleado? ¿O sus hijos nunca han peleado entre ellos? Diga, me uno. Él siempre en comunión con su Padre y en comunión con otros.
La marca distintiva. Escúcheme. La marca distintiva de un discípulo de Cristo, de un hijo de Dios y de la iglesia es que se aman y son uno. Esa es la marca distintiva. Que se aman y que son uno. Dice, y en esto conocerán que son mis discípulos. En que se aman. Amado, cuando hay amor provoca unirse. Cuando hay amor provoca estar cerca. Cuando hay amor provoca convivir, provoca la comunión. Da gusto, ¿sí o no? Da gusto. Yo siento por el Espíritu que cuando suelto eso, la hermana Angélica dice, habla Jehová. Habla porque este corazón, ay Dios mío, conviértelo en un corazón de carne. Ayúdame allí con la 3, dígame desarrollo. Me desarrollo. Amados, cuando usted observa la vida de Jesús, Él tuvo una vida productiva. Dígalo conmigo, fue productiva. Jesús tuvo una vida productiva desde que nace. Tuvo una vida productiva porque en su nacimiento están rindiendo ante sus pies oro, incienso, recursos. Una vida productiva. Jesús para nada tuvo una vida infértil, para nada. Para nada tuvo una vida estéril. Y eso habla de una persona que se desarrolla. Eso habla de progreso. Él tuvo una vida productiva. Y yo creo en el desarrollo integral. Yo creo en el progreso integral. Pero creo mucho más en el desarrollo y en el progreso espiritual. Porque la Escritura también es clara cuando dice que de nada vale ganar el mundo si alguien se lo traza y que pierda su alma. El desarrollo de Jesús era en la causa, por la causa y para la causa. Bendito Dios aquel que tiene una fábrica y dice, gracias Dios porque me has dado esto, pero esto es por y para la causa. Bendito Dios aquel que tiene un emprendimiento y que le dice, Padre, esto es por y para la causa. Amados, pero ya Dios no está dispuesto a respaldar a aquel que dice, Padre, ayúdame con este negocio y si me va bien, yo voy a bendecir tu causa. De plano Dios no los bendice porque Dios sabe que el corazón no es el correcto. El corazón correcto es el que dice, papá, si me va bien te honro y si no me va bien también lo voy a hacer. Si me gano los números que estoy esperando, sabes que te voy a honrar. Pero si no me gano los números que estoy esperando, así sea que me quede una cucharilla de harina y un vaso de aceite, sabes que igual te voy a honrar. Un Jesús productivo. Insisto, un Jesús que siempre con su corazón, con su mente en la causa de su Padre. Un Jesús que su deseo era terminar la tarea que se le había encomendado. ¿Cuál era su deseo? Terminar la tarea. Concluir, dice, que acabe la obra del que me envió, dijo él. Mi comida es que yo acabe la obra del que me envió. Qué poderoso es esto. Qué interesante que los 4 evangelios no existe un registro de un Jesús
divorciado de su papá, de un Jesús aislado. No existe un registro de Jesús en los 4 evangelios de un hombre desanimado. No, hombre, ya me cansé, me rendí. No existe un registro de un Jesús levantarse un lunes por la mañana. No, Padre, yo hoy no voy a estar explicando parábolas. No, esta gente es dura de servicio, generación de víboras. Ya yo me cansé, papá. No existe. Eso existe en nosotros. Nosotros sí hemos pensado darle la espalda a papá. Nosotros sí hemos pensado renunciar. Nosotros sí hemos pensado alejarnos. Nosotros sí hemos pensado tirar la toalla. Nosotros sí pensamos eso. Pero eso no se ve en Jesús. Siempre quiso ser fértil, productivo, porque él sabía que él portaba el ámbito del huerto. El huerto lo cargaba él, y él sabía que fuera de él estaba el desierto. Jesús era productivo, diga, era productivo. Se desarrollaba. Y era tanto así que Juan 4:34 registra: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra y termine su obra. Esa era su meta. Amado, si tu obra es salvar a tu familia, acaba con esa obra. Termina. No estemos pensando en las naciones, porque a veces se nos ha vendido algo de que sí, que viajar por las naciones y andar de avión en avión. No, comencemos por casa. Comienza por tus hijos. ¿Qué comen mis hijos? Número 4. Dígame, multiplico. Jesús se multiplicó. Lo dice conmigo: Jesús se multiplicó. Y fue tan efectiva esta sugestión que usted y yo hoy somos el resultado de dicha multiplicación. Él se multiplicó. La multiplicación comenzó ¿dónde? La multiplicación comenzó en Él. El incremento comenzó en Él. El ensanchamiento comenzó en Él. Porque no se puede ensanchar. Nadie puede ensanchar si la sustancia que fermenta no lo ensancha a Él. Él no se podía multiplicar si ese elemento multiplicativo no lo hacía primero en Él. Por cuanto Él tenía un corazón lleno, un espíritu lleno, Él estaba en la capacidad de causar multiplicación. Lo que nosotros vemos después en tiempo y espacio, cuando Él multiplica los panes, los peces, es porque eso era Él, es porque eso estaba en Él. Él lo portaba. Cuando nosotros vemos a un Lázaro resucitar, es porque Él portaba la vida. Él la tenía. La multiplicación comenzó en Él. Y Él pudo multiplicarse después en 12 muchachos. Comenzó en Él. Y de 1 a 12. Esa era su medida. De 1 a 12. Después de 12 a 70. Ya Él se había multiplicado en 70. Y para el momento de su ascensión, se dice que eran como
120. Amado, atención, no eran 120 de la multitud. La multitud era mucha. Las personas que lo seguían por su palabra, por los milagros, eran muchas, incontables. 120 eran discípulos que él había formado. Discípulos que él había formado. Personas en donde él se había multiplicado. Vean ustedes este cuadro. Jesús comienza los primeros meses de su ministerio con 12. Para arriba y para abajo, 12. En la mañana, al mediodía, en la noche, en la madrugada y un alboroto, 12. Imagínense 120. ¿Usted se imagina cómo era el compartir de 120 tipos sin meter mujeres y niños? ¿Usted se imagina cómo era la olla de sopa para que 120 hombres comieran? ¿Usted se imagina cuántos kilos de pescado se tenían que asar? ¿Usted se imagina cuántos kilos de carne de cordero se tenían que comprar para celebrar la Pascua juntos? ¡Wow! Eso se llama multiplicación. Eso se llama multiplicación. Por eso es que Jesús, su ministerio, manejaba un tesoro. Porque aunque él era el Dios de los milagros, no era que él hacía un milagro, ¡pum!, salió el pescado asado. No, necesitaban dinero, recursos. Vaya Judas, compre los 50 kilos de carne de cordero que tenemos que almorzar. Un almuercito, pues. Ese es el Señor. Y él por elección caminó esta ruta. Unido se alimentaba. Unido con su padre y con otros. Se desarrolló y se multiplicó. ¿Me acompañas de pie, por favor? Los próximos minutos. Mateo 13:33. Cierro con esto. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En el reino solo basta con una pequeña porción de levadura para que crezca. ¿Qué es lo que sucede cuando tú le echas un poco de levadura a la harina? La harina crece, la harina se ensancha, la harina se amplifica. No se necesitó gran cantidad de levadura, solamente una pequeña porción de levadura. Esa pequeña porción de levadura era Jesús, porque él dijo: si el grano de maíz no cae en tierra, si el grano de trigo, un grano, amado, los que siembran, que saben más que yo de esto, si usted agarra un grano de maíz, usted va a cosechar de un grano de maíz 10 hectáreas de maíz. No, es imposible. Mi papá dice que de un grano 3 mazorcas, dice mi papá. Pero en el reino tú no necesitas un saco de maíz. En el reino, lo que Dios te ha puesto en las manos es todo lo que necesitas. Aleluya, aleluya.
Y siento de Dios hoy explicar qué es lo que significa y quieren decir los 5 años de abundancia. Eso no está allí, yo no pensaba explicarlo. Y no pensaba explicarlo porque aprendí y entendí que Dios dice, cree primero y después te explico. Si tú no tienes fe de la palabra que yo te he dado, yo no explico. Dios le explica a aquellos que han creído primero. ¿Qué significan los 5 años de abundancia? En la escritura los números no son números. En la escritura los números son una imagen espiritual que encierran una verdad espiritual. Por eso es que en la escritura vemos el 6, el 7, el 12, el 5, el 1, el 2, el 3, que habla de la triunidad. O sea, los números no son números, son verdades espirituales. Y levanta tu mano para que recibas esto, porque esto te va a libertar. Cuando Dios nos dijo y nos decía 5 años de abundancia, cometimos el error de comenzar a contarlos, porque no son números. El 5 en la escritura habla de una verdad espiritual. Escucha esto. Solo se necesitó 5 panes para que 5,000 comieran y sobraran cestas. Si estamos creyendo que los 5 años de abundancia van a venir literalmente con lo que nosotros creemos que es abundancia, pues nos vamos a frustrar porque no lo vamos a ver. En estos 5 años de abundancia, lo que Dios ha dicho es que con lo que se tiene será suficiente para ti y para otros. Qué casualidad que con 5 panes comieron 5,000. Y dice la escritura que queda. Te doy un dato más, un datico más. El 5 representa la abundancia de Dios en la escritura, la abundancia y la gracia de Dios. Un dato más. Génesis capítulo 1. Se lo dejo de tarea. Léalo. Génesis capítulo 1. Y lea todo lo que Dios desató en el día 5. Dice que la tierra fue fértil, la bendijo, y al hombre lo creó, lo bendijo, y dice multiplíquese, llenad la tierra. El 5 no es un número, es una verdad espiritual. Por eso yo decía la semana pasada, yo estoy viendo y viviendo en los 5 años de abundancia. 5 es abundancia. Son años de abundancia. Son años de incremento. Son años de progreso, de avance, de multiplicación. Pero hay que estar comiendo en fe. Como en fe. Y lo que hoy no entiendo, tú después me lo explicas. Porque tú le explicas lo que dices a los que te creen primero. Oiga, 5 son los ministerios equipadores. 5 son los ministerios equipadores. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y sin ánimos de adulancia o de arrogancia alguna, porque de eso hay bastante, somos sencillamente servidores de Dios. Pero el cuerpo de Cristo jamás podrá vivir sin los 5 ministerios que equipan. Usted puede vivir sin el dedo meñique, usted puede vivir sin un brazo, pero usted jamás podrá vivir sin un corazón. Los 5 ministerios son ministerios que equipan. Y la iglesia entiende estas cosas porque hay ministerios que les explican.
la escena de Felipe el evangelista con el etíope, eso no fue solo para allá. Hay quienes leen y no entienden, pero se necesita entonces aquellos que han entendido que expliquen. Disfruta los 5 años de abundancia, porque 5 no es un número, es un ámbito espiritual. Dale gloria al Rey. Dale gloria al Rey. A Él la gloria. A Él la gloria. A ti la gloria, amado Rey. Oh, a ti la gloria. Tú, el Dios eterno. El Dios eterno, el Dios de esta casa, el Dios que ha sostenido esta casa, el Dios que ha preservado a sus hijos en esta casa. A ti la gloria, amado Rey.